Buenos días. Voy a empezar con la webcast de hoy sobre máquinas virtuales en Azure. Me presento, soy Sergio Marcos, consultor de negocio especialista en Azure y Office 365 y en el día de hoy vamos a hacer bastante hincapié bueno, lo que posiblemente más utilicemos a día de hoy en la plataforma de Microsoft, que son las máquinas virtuales. En primer lugar, una breve introducción que hago siempre sobre la nube, ¿vale? ¿Qué diferencias tiene la nube con respecto a lo que estamos acostumbrados, a un CPD on-premise? Y bueno, pues este gráfico siempre lo pongo como primera slide porque lo especifica o sea, lo explica muy bien, ¿vale? A la izquierda tenemos un CPD normal, ¿vale? Y esas ondas son las cargas de trabajo y las ondas, como veis, tienen picos, y son los picos de trabajo a los que nos enfrentamos en ocasiones, dependiendo de la época del año, la hora del día, la demanda de mi servicio, si es un servicio online, por ejemplo, una, una tienda online, en el Black Friday, pues siempre va a tener una carga de trabajo la cual no es la habitual y si no estamos preparados para esa carga de trabajo, al final puede ocasionar una caída de mi servicio. Cuando tenemos una carga de trabajo que no podemos suplir, lo que rápidamente hacemos es aumentar nuestro hardware. En el caso, obviamente, estoy hablando de los CPDs on-premise, aumentar el hardware por encima de ese pico de trabajo que me ha ocasionado, ¿no? Y como veis en el gráfico es justamente el espacio amarillo, ¿vale? Y esa línea que va subiendo, que es un aumento de hardware, ya sea bien procesador o memoria RAM o directamente cambiar de server. Sin embargo, el aprovisionamiento en la nube me permite hacerlo en tiempo real, o sea, adaptarme en tiempo real a esos servicios. ¿Por qué? Porque la plataforma es autoescalable. La autoescalabilidad es la palabra mágica en cuanto hablamos de Azure, porque es algo que era muy complejo de llevar a cabo cuando teníamos un CBD on-premise. Bueno, había que hacer parada de servicio, en el momento que tocamos hardware, pues ya sabéis que es un tema delicado, y sin embargo el aprovisionamiento en la nube es de forma automatizada a través de un script que yo haya hecho previamente para que eso se suceda de forma automática o hacerlo yo manualmente, pero en caliente, ¿vale? Con una máquina concreta. Y en cada momento en el tiempo nos vamos a ir ajustando a esas necesidades de servicio. Hay que, a base de valores, de scripting y demás, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Luego esta es una slide también muy necesaria. eh, Siempre la pongo también para la gente que no está muy habituada a trabajar en el cloud. Y son las diferentes formas que nos ofrece el cloud de trabajar en la nube. Eh, a la izquierda tenéis el CPD, todas las capas de un CPD on-premise, un CPD tradicional, y veis que en el mejor de los casos, o en el caso en que más control tenemos en Azure, que sería en el modo IaaS, infraestructura como servicio, de golpe y porrazo nos hemos quitado tres capas muy tediosas, que son el hardware, los servidores y la virtualización, ¿vale? Nosotros empezaríamos a operar por encima de los hipervisores, es decir, directamente sobre el sistema operativo y de ahí hacia arriba. Ya podríamos controlar redes, firewall, obviamente los datos y la capa de aplicación. Pero también nos da opción de trabajar en modo plataforma. Es decir, yo voy a llevar mi propio software desarrollado, voy a llevar mi propia plataforma, ya sean appliance, ya sean electrónica de red virtual, etcétera. Lo voy a llevar y voy a utilizar la nube pública como una plataforma propiamente dicho, ¿vale? Eh, no es
nuestro core aquí en Comparex, pero, pero sí que para los desarrolladores de aplicaciones móviles estamos hablando de una plataforma óptima, ¿vale? Porque el propio desarrollo se puede hacer en la plataforma, etcétera. Y luego, a lo que tiende el mercado, entiendo, es una opinión mía propia, pero bueno, parece que todo tiende hacia allí, es hacia el software como servicio. Es decir, adquirir únicamente o consumir ese software que necesito a nivel corporativo para, para, para despreocuparme totalmente de qué hay por debajo, ¿no? No tengo, digamos, un coste de, de luz de unos servidores, no tengo un coste de espacio donde tengo que habilitar esos servidores, la refrigeración, ¿vale? Y ya ni qué decir, pues todo el tema del soporte a ese hardware, posibles fallos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva. El claro ejemplo de esto, el que yo creo que más conocemos todos, es el de Office 365, ¿vale? O, por ejemplo, Chain Online. Yo estoy a todas usando un Chain Online, un Exchange, y lo que haya por debajo a mí no me preocupa en absoluto porque directamente estoy consumiendo el servicio como tal. El modo IaaS, que es donde vamos a encapsular todos las máquinas virtuales, todo lo que vamos a ver hoy, me permite operar exactamente igual que si me estuviera conectando por terminal server a una máquina que yo tengo en mi propio CPD. Únicamente estoy delegando en Microsoft la parte tediosa, la parte del mantenimiento, la parte que hace que yo tenga un SLA de ese servicio y que lo tenga que mantener. Bueno, pues esa parte la delegamos en los CPDs, en los data centers de Microsoft. En el caso nuestro de Europa tenemos dos, Irlanda y Holanda. Y bueno, al final esto lo que deja es que me deja tiempo a mí o nos deja tiempo a nosotros para poder dedicarnos a lo que es nuestro negocio, que bueno, antes el que funcionara nuestro negocio sobre TI era un engorro. Si yo no era un usuario TI o no era un técnico o no era un administrador, tenía que contratar un informático o servicios informáticos, y ahora directamente lo que contrato es un servicio. Bueno, en el modo IaaS eso no es del todo correcto porque a fin de cuentas estamos contratando una máquina virtual completa en el cual tenemos que administrar el sistema operativo, tenemos que administrar todo el software y toda la capa de aplicación que vaya por encima, y no sería el caso, pero bueno, sí que delegamos una parte que se va muchísimo tiempo, que es la parte que decíamos anteriormente, que nos quitamos. El concepto de extensión global de CPD es muy importante para... Es como una barrera psicológica que anteriormente se tenía, donde pensábamos que expandir nuestro negocio a nivel internacional era algo totalmente inviable, primero por las comunicaciones, que bueno, es verdad que anteriormente no eran tan buenas como lo son ahora, o al menos no teníamos acceso a buenas comunicaciones de forma común, ahora sí. Y, y bueno, pues eso digamos que era un stopper a la hora de plantearnos una expansión de nuestro negocio a nivel global. Ahora directamente cuando contratamos una suscripción de Azure, estamos trabajando directamente en un CPD que ya no está en España. Eso no tiene ninguna consecuencia legal a la hora de la LOPD. Eso está totalmente solucionado, o sea, cumple con todos los ISOs de seguridad a nivel europeo, incluso la mayoría a nivel global. Por supuesto, todos los ISOs de seguridad que se necesitan a nivel estatal de aquí de España. Pero el concepto es que nosotros estamos trabajando contra una máquina virtual que está en un CPD en Irlanda, ¿vale? ¿Por qué no voy a dar servicio a Suecia?
si más o menos está a la misma distancia que de donde estoy yo manejando mi negocio. Bueno, pues ahora mismo no sería ningún problema. Y psicológicamente es algo que impacta bastante en los clientes y que les hace pensar en una expansión a corto plazo. Y ahora vamos a meternos directamente en lo que son las máquinas virtuales. En primer lugar, me gustaría destacar qué es lo que podemos instalar en una máquina virtual en Azure. Obviamente, al tratarse de una plataforma Microsoft, pues podemos instalar los sistemas operativos y todas las plataformas que conocemos, las más conocidas de Microsoft. Como tenemos los sistemas operativos a partir de Windows Server 2008, ya sabéis que Windows Server 2003 no tiene soporte, ni Windows XP, con lo cual ya no podríamos obtenerlos o digamos, Microsoft no coopera en que los podamos instalar en Azure. ¿Se pueden instalar? Sí. ¿Se deben instalar? No, con lo cual no se instalan. Eh, por supuesto, bases de datos SQL. Luego veremos más adelante en qué modalidades podemos usar bases de datos SQL en Azure. SharePoint, Victol, Visual Studio, ya eso es un módulo más de la plataforma. Y luego tenemos uno de los grandes fabricantes, o el más grande fabricante de bases de datos, Oracle, se ha unido a esta plataforma y nos cede imágenes preconfiguradas de su software directamente aquí en nuestra plataforma de Azure. Y aquí viene, bueno, lo más destacado, y bueno, como Azure lleva ya tanto tiempo y vosotros ya lo habéis escuchado muchas veces, ya no choca tanto verlo, pero sí que fue una sorpresa cuando la plataforma decidió añadir open source, o sea, distintas distribuciones Linux en la plataforma, y esto nos lleva a que la gente de Linux y muchas empresas y particulares han creado una plataforma que se llama BNDPod, donde yo puedo colgar una imagen de una distribución Linux con un software, por ejemplo, una pasarela de pago, por ejemplo, un control de ausencias, un calendario, gestión de activos, no sé, sobre Linux, y todo de forma preconfigurada para que yo únicamente coja esa imagen y la suba a Azure y la ponga en producción en cuestión de minutos. Es una plataforma que os recomiendo, que tiene su propia web, podéis entrar y mirar lo que necesitéis, y es muy interesante. Además, por supuesto, podemos subir nuestras máquinas virtuales, o sea, directamente como las tenemos, por eso decía que sí se puede subir un 2003, es otro método diferente, sería subir tal cual está a la nube, y podríamos operar con nuestras máquinas virtuales tal y como las tenemos en Azure, cambiarlas de red, montarlas en una red virtual, etcétera, etcétera. Incluso convertirlas en imágenes preconfiguradas. Dentro de la galería de, de imágenes de Azure, que veremos luego más tarde, eh, ponen a mi disposición diferentes sistemas operativos, diferentes software preinstalados sobre esos sistemas operativos, ya sean Windows o Linux, y, y nosotros podemos crear nuestras propias imágenes y dejarlas en Azure disponibles para desplegar tantas máquinas como necesitemos dentro de nuestra corporación. ¿Cuáles son los roles que podemos instalar sobre un Windows Server en Azure? Obviamente aquí ya nos estamos refiriendo a Windows Server 2012 o 2012 R2, ¿vale? Pues por supuesto podemos montar un dominio sin ningún tipo de problema, un dominio nativo en Azure, con montar un DC, vamos. Un servicio de ADFS, podemos montar DNS, podemos montar un servidor de aplicaciones, podemos montar un servidor de impresión que nos sirva
como servidor de impresión de muchas delegaciones diferentes, un Remote Desktop Service. Veis que en el Remote Desktop Service hay una aclaración, que la voy a hacer ahora, sobre Hyper-V. Bueno, lo vamos a ver en lo que no se puede hacer, ¿vale? Que es esta siguiente. Vemos que Hyper-V no es un rol soportado. No se puede virtualizar sobre lo virtualizado. Es decir, Hyper-V, por lo menos en la versión de Hyper-V en la que nos encontramos actualmente, no nos permite hacer una doble virtualización, una virtualización anidada. Entonces, obviamente, cuando montamos una máquina en Azure, Azure sabe perfectamente que esa máquina está ahí y hay roles que no consiente levantar. Y bueno, Hyper-V es uno de ellos. Y Remote Desktop Service tiene dos modalidades, una que es la de Session Host, que es el servidor de terminal que todos conocemos, y luego tiene un servidor de VDI, de máquinas virtuales, de escritorios virtuales. Esa es la parte que no se puede montar en Azure, ¿vale? Porque luego por debajo sabéis que monta un Hyper-V, etcétera, y no lo consiente. Podemos montar, por supuesto, un IS, incluso nuestro VSUS, para que gestione la instalación de parcheados en nuestra plataforma. No podemos montar en Azure un DHCP, no podemos montar un Rights Management Service. ¿Por qué? Pues porque este servicio lo da Microsoft Online, ¿vale? Es como, bueno, a pesar de que da otros servicios online, sí que nos deja montar, por ejemplo, un Exchange. Antes, al principio no se podía, pero ahora sí se puede y tiene soporte. Bueno, sí se podía, pero no tenía soporte, ahora sí tiene soporte. Y también tenemos la parte de Office 365 Exchange Online. Pero bueno, ahí como hay mucha gente que prefiere el cliente pesado, pues digamos que han hecho mangancha. Pero realmente el Right Management Service en nube es una herramienta que viene dentro del bundle de MS y está bastante bien el tema de no tener que instalar toda la infraestructura necesaria para montarlo en premise, ¿vale? Bueno, pues aquí sí que podemos integrar Azure Right Management Service en nuestra plataforma de Azure, pero no montarlo en un servidor propio, ¿vale? Y bueno, pues para el tema de si os dedicáis al desarrollo, parte de vuestro negocio es el desarrollo, montar entornos periódicos para hacer demostraciones de vuestras aplicaciones, etcétera. Azure, si tenéis una cuenta MSDN, un pack de MSDN, podéis utilizar los equipos clientes de Windows Server. Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10. Únicamente son para pruebas y testeo, ¿vale? Habrá funcionalidades de las cuales no dispongan, bueno, de escalado, etcétera, etcétera, pero precisamente por eso, ¿no? Porque se han puesto para dar solución a, a que una persona, que quiere demostrar a un cliente durante X tiempo, no tenga que adquirir un sistema operativo, pagar esa licencia, etcétera, ¿no? Esto, eh, como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, Azure es un pago por uso real, se paga, no todos los servicios se pagan por minutos, pero la mayoría sí, y las páginas, o sea, las máquinas virtuales son uno de esos servicios que se pagan por minutos. O sea, si yo cedo esta máquina, por ejemplo, 8 horas al día a un cliente para que haga esas pruebas a través de scripting, yo controlo mi plataforma y digo que esa máquina se va a encender a las 8 de la mañana, una hora antes de que entre mi cliente, y se va a pagar a las 7 de la tarde, una hora después de que termine su jornada laboral, con mi aplicación. El resto del tiempo que esa máquina está apagada no tiene ningún coste para mí, salvo el almacenamiento, que ya veréis que es un coste que no totalmente despreciable, no es un coste a tener en cuenta. Estamos hablando de que un tera a lo mejor bueno, 100 gigas de máquinas virtuales son 2 euros al mes o así. No es un coste a tener en cuenta. Pero sí que es un coste a tener en cuenta el tener esa máquina encendida, ¿vale? Si yo no la tengo encendida no me va a costar más que ese
pequeña porción de almacenamiento durante el tiempo que lo tenga. Va incluida la versión, o sea, perdón, la licencia de ese sistema operativo. En este caso sería un sistema operativo cliente. Encima son máquinas básicas que tienen menos coste y no habría ningún, vamos, es bastante positivo. A ver qué no pasa ahora. Bueno, ¿qué tipos de máquinas virtuales nos podemos encontrar en Azure? ¿Vale? Es, a ver, que está entrando gente. Ahora mismo está entrando gente. El primero es el nivel básico. El nivel básico es, como ya os decía, donde podemos incluir los equipos cliente de los que hablábamos en el slide anterior. Son única y exclusivamente para pruebas y testeo. Tienen un menor coste, son pensadas eso. Si alguien necesita eh, una máquina para hacer una prueba, para hacer una demostración, para de forma puntual, bueno, pues no necesita ni hacer escalabilidad horizontal, ¿vale? Ni hacer un balanceo de carga de red, porque ¿cuándo vamos a hacer eso? Cuando montemos un entorno en producción, ¿vale? Entonces, no me gusta darle mucho bombo a este tipo de máquinas porque al resultar más económicas, la gente las suele montar. Bueno, voy a montar una básica y la monta en producción. Eh, a la hora de que necesite montar una segunda máquina, crear un conjunto de disponibilidad, que lo vamos a ver ahora, etcétera, etcétera, me va a dar problemas, ¿vale? Estas únicamente se utilizan para pruebas y testeo. Eso hay que tenerlo muy, muy presente, ¿vale? ¿Qué tipos de máquinas me encuentro en el nivel básico? Bueno, pues desde una A0 que tiene una sola CPU y 750 megas de RAM a una A4 con 8 cores y 14 gigas de RAM. Como veis, eh, tiene un disco de sistema operativo de 127 gigas y un disco temporal que ahora os enseñaré más adelante, que no tiene coste, ¿vale? Es un disco no persistente, ¿vale? No sirve para grabar cosas ahí porque cada vez que se apaga la máquina este disco se borra por completo, es simplemente para realizar operaciones y para que haga el cacheo de todo el trabajo, ¿no? que tenemos en la máquina virtual. Para entornos en producción, empezaríamos a hablar a partir de este tipo de máquina, el nivel estándar. Como veis, tenemos las mismas máquinas que teníamos en el nivel básico y tenemos otro tipo de máquina más grande con diferentes discos temporales, diferentes capacidades, em, dependiendo de las aplicaciones si son de alto rendimiento y necesito ese espacio o no, ¿vale? Esto si soporta escalabilidad horizontal. La escalabilidad horizontal no es otra cosa que cuando una máquina está superando unos valores que yo considero críticos para esa máquina, se levanta otra automáticamente, ¿vale? Para dar el mismo servicio. Y cuando la segunda máquina llega a un valor mínimo de uso, pues se apaga automáticamente y solo se queda una máquina, ¿vale? Esto es lo que llamaríamos la escalabilidad horizontal. Y aquí sí podemos hacer balanceo de carga de red, muy orientado para servicios que tienen acceso web, ¿vale? Es más pensado a ese tipo de servicios, el tema del balance y demás, que también vamos a ver más adelante. El tipo de máquina proceso optimizado, ¿vale? Las de tipo D y las de tipo DS, que son con almacenamiento premium, están pensadas para cargas de trabajo ya superiores. Estas ya, mm, digamos, son máquinas más, es hardware más moderno que las de tipo A. Es un hardware, al ser más moderno, obviamente, pues los microprocesadores son más rápidos, las memorias son más rápidas, entran en escena los discos de estado sólido. Los discos de estado sólido entran en escena en el disco temporal,
que a fin de cuentas es donde son necesarios, es donde se realiza el trabajo de cada una de las aplicaciones y es el cacheo donde se van a realizar nuestras cargas, ¿no? de aplicativos. Pues, como veis, tenéis desde la D1 a la D14, que tiene 16 cores y 112 gigas, y en las DS, pues tenemos hasta 16 cores y 112 gigas. Como veis, los IOPS son importantes, ¿vale? La in and out, procesos por segundo. Esa es la velocidad que tiene de entrada y salida de datos los discos y como veis, hay aplicativos que nos piden IOPS para un mínimo de IOPS para poder funcionar y bueno, aquí tenéis esta información por si la necesitáis para montar vuestro entorno. Aquí tenemos las grandes, ¿vale? La joya de la corona, por así decirlo, que son las de tipo G, que funcionan tanto o sea, la memoria RAM, tiene doble memoria RAM, tiene almacenamiento SSD completo y están optimizadas para el almacenamiento premium. El almacenamiento premium no es otra cosa que almacenamiento sobre discos de estado sólido, SSD. ¿Vale? Lo normal, o sea, cuando vosotros pedís un presupuesto, son discos SAS, no son SSD. Y estas sí que serían, bueno, están muy orientadas a base de datos, a aplicaciones que necesitan mucho movimiento y mucha velocidad de proceso. Y luego tenemos las que están optimizadas para RDMA, ¿vale? Para un acceso de red muy rápido y bueno, pues muy orientadas al tema de Big Data, bueno, en fin, a, capa de aplicación que requiere mucho proceso de red, ¿vale? Y bueno, eh, voy a intentar explicar esto de forma clara, aunque principalmente aplica a un entorno web, ¿vale? A un entorno de páginas web publicadas en Azure en modo plataforma o en modo SaaS, que también lo podríamos hacer. Bueno, en modo plataforma o en modo IaaS, perdón. Lo quiero explicar para que entendáis cómo es la forma de funcionar de Azure. El Cloud Service es una burbuja donde nosotros vamos a meter todas las diferentes máquinas que van a constituir un servicio concreto. Me explico. Es una dirección DNS única a nivel global. Nosotros no hay dos nombres exactamente iguales. Y eso se mapea a una IP pública que si no tenemos una reserva de esa IP pública, cada vez que apaguemos la última máquina que hay dentro de ese cloud service, esa IP pública puede cambiar. No va a cambiar el nombre DNS, pero sí podría cambiar la IP pública. Por eso, cuando hay aplicaciones que requieren IP fija, hay que hacerlo, es un proceso que hay que hacer aparte. Esa IP pública sería el acceso para todo lo que hay dentro. Dentro se podría hacer un load balance, ¿vale? Un balanceo de carga de red por round robin para, por ejemplo, 2, 3, 10 máquinas diferentes que conforman un servicio web. En ¿Cómo accedemos a las máquinas que están dentro de ese cloud service? Por los endpoints. ¿Qué son los endpoints? Puertos. No tiene más, ¿vale? Hemos cambiado el nombre, o Microsoft cambia el nombre de esto, pero son puertos de toda la vida. Puertos que en la plataforma, cuando generamos una máquina, cuando creamos una máquina virtual en Azure, esos puertos hay que abrirlos o cerrarlos dependiendo de las necesidades que tengamos o de las necesidades que tenga el aplicativo que voy a montar encima. Por ejemplo, para el Cloud Service, eh, eh, mm, lo normal es acceder a través del puerto 80 o del puerto 3389.
dependiendo, bueno, cada máquina virtual que está dentro del cloud service, que esto no lo he dicho anteriormente, tiene como un puerto virtual que nosotros podemos definir a mano o podemos definir automáticamente, lo puede poner automáticamente la plataforma, que sería como un puerto virtual que definiría una máquina en concreto. Esto yo sé que es complicado así, luego es muy sencillo, pero es complicado de explicar. Es un puerto virtual que realmente no es ese puerto, es el puerto 80. Pero como el puerto 80, si yo apunto a una máquina concreta, es el mismo para las dos máquinas que están dentro del mismo cloud service, al final tengo que diferenciarlas con un puerto virtual, que ese puerto 80 apunte al 55.632 y en la VM1 y el 56.835 en la VM2. Tendríamos que poner el puerto 56.835 en la VM2 para acceder a esa máquina y poder administrarla, pero realmente estaríamos atacando al puerto 80, ¿vale? Es un ateo de puertos. Es la forma que tiene Azure de acceder a esa máquina, ¿no? Recientemente, bueno, ya hace varios meses, Microsoft nos permite crear una máquina virtual con varias NICs virtuales, porque, bueno, era una petición bastante extendida por los usuarios de Azure y por fin, pues tenemos la posibilidad de poner varias NIC virtuales, ¿no? Con sus Macs, etcétera. Eso sí, para crear una máquina virtual con varias NICs, hay que hacerlo desde el principio, cuando se crea esa máquina virtual. Si creamos una máquina virtual con una sola NIC, o sea, siguiendo el procedimiento habitual, o sea, el wizard de creación de máquina virtual, nosotros vamos a crear una máquina virtual con una NIC de forma automática. No hay más. Y no lo vamos a poder añadir NICs virtuales a posteriori. Hay que hacerlo desde el principio, hay que hacerlo a través de scripting con PowerShell y, y, y luego no lo vamos a poder hacer. Al menos de momento es así. Conjuntos de disponibilidad. Esto sí que es muy importante, ¿vale? Porque Azure, que nos ofrece un 99,99% de SLA de nuestras máquinas virtuales, única y exclusivamente nos lo va a ofrecer si montamos nuestras máquinas en conjunto de disponibilidad. ¿Qué es un conjunto de disponibilidad? Bueno, pues es decirle a Microsoft que dos máquinas no pueden apagarse al mismo tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, un servicio muy crítico de SQL, con una base de datos SQL, y lo tengo con un SQL mirroring, esas dos máquinas no se pueden apagar nunca a la vez. En Microsoft existen paradas planificadas como tendríamos que hacer nosotros en nuestra plataforma on-premise. Existen planificaciones, pues reinicios de máquina, porque al final todo esto es un CPD. Y esas paradas planificadas, si está nuestra máquina dentro de ese pool de máquinas que se van a reiniciar, pues se va a reiniciar. Nos van a avisar, pero se va a reiniciar. ¿Qué tenemos que tener? Un conjunto de disponibilidad. Dos máquinas que estén dando el mismo servicio metidas dentro del conjunto de disponibilidad que le estamos diciendo a Microsoft que una la ponga en un sitio, en un bloque, en un pool de máquinas y otra la ponga en un pool diferente para que nunca se apaguen a la vez. ¿Vale? Es tan sencillo como esto. No es una alta disponibilidad en sí, nosotros tenemos que construir esa alta disponibilidad o configurarla a nivel de aplicativo en cada una de las máquinas que creemos, pero sí que es un aviso a Microsoft para que no haga esas paradas planificadas en todo un servicio completo al mismo tiempo. Local o geográficamente redundado. Nosotros, a la hora de crear un almacenamiento, a la hora de crear un bol de backup, a la hora de crear un disaster recovery o una máquina virtual, podemos hacerlo eh,
para que la redundancia sea únicamente local, o sea, en un único de CPD, o para que sea se duplique esa información en el otro CPD o en el otro gran data center de Microsoft. Nosotros en un almacenamiento localmente redundado, Microsoft reparte toda nuestra información en tres discos diferentes. Es decir, triplica esa información. Y en el momento que nosotros decidamos que queremos un disaster recovery de nuestra infraestructura en el otro data center, pues tenemos que poner que sea geográficamente redundado. Y lo que haría será otras tres copias en el otro gran data center de Microsoft. En caso de desastre total en uno de los data centers, pues tendríamos el otro disponible, ¿vale? No es el doble, en cuanto a costes no es el doble, no os penséis que cuesta el doble por duplicar, pero bueno, tampoco es que casi el doble tampoco. Cuesta bastante más, pero no el doble. También tenemos la opción, ¿vale? Sobre todo a la hora de si vamos a montar, vamos a aprovecharnos de que el almacenamiento en Azure es muy económico, ¿vale? Eh, y vamos a montar un servidor de ficheros en Azure. Tenemos la opción, para no colapsar nuestra red, si tenemos que enviar 50 teras, por ejemplo, por exagerarlo un poco, y no queremos colapsar nuestra red durante una semana o más, lo que podemos hacer es enviar los datos de forma masiva a través de paquetería. Creo que a día de hoy es FedEx, la empresa que trabaja con, con Azure, con Microsoft, y que, bueno, tiene una serie de características en los que hay que enviar unos discos, se envían los discos, eh, Microsoft se encarga de volcar los datos dentro de vuestra máquina virtual y luego os devuelven los discos. Esto, no sé, tiene un coste no sabría deciros, pero no es un coste muy elevado, ¿vale? Y es un servicio que tenéis ahí. Y bueno, los otros aquí en Comparex, con respecto a todo esto que os hemos contado, pues damos todos estos servicios. Servicio, por supuesto, de el análisis y el diseño, debido a que es una tecnología relativamente nueva y relativamente desconocida. No está muy extendida aún a nivel de pyme. O sea, las grandes empresas, por supuesto, ya lo tienen montado, están funcionando sobre Azure, pero las pymes son un poco más reticentes, tienen muchas dudas, muchas preguntas. Esto debe de cambiar mucha. Bueno, pues para todos los servicios, aquí os diseñaríamos toda la plataforma, comunicaciones, VPNs, etcétera. Por supuesto, la provisión y la implementación de todo lo que haya que montar. La personalización, bueno, ya no solo es el branding, sino la personalización a posteriori, post implantación. Eh, Vosotros pensáis que necesitáis algo y luego las necesidades van cambiando o voy requiriendo más servicios, etcétera. Monitorización y operación de toda vuestra infraestructura. Pensar que a todas, el data center o el CPD virtual que vais a montar en Azure es lo mismo que un data center en un CPD propio y que esto se controla a través de nube, con lo cual la monitorización y la operación la podemos hacer desde cualquier lugar del mundo. Nosotros tenemos nuestro propio centro de monitorización y operación en Azure y es un servicio que daríamos no, lo estamos dando habitualmente y lo damos a empresas. La administración y el soporte de nivel 2, nivel 1 y nivel 2, por supuesto llamada eh, el outsourcing de toda la vida, pero con una plataforma en nube y todas las mejoras que pudiésemos proponer y demás,
eh, bueno, pues somos especialistas en nube y las podríamos hacer. Eh, Además, bueno, ya nos conocéis, somos muy competentes en todas estas tecnologías, ¿vale? Todos estos fabricantes. La historia de la compañía ya os la habrán contado vuestros comerciales de Comparex, pero bueno, tenemos una larga experiencia en infraestructura, en backup, en almacenamiento, y bueno, esto ha sido muy sencillo trasladarlo a la nube, ¿no? Es, Nos sentimos muy cómodos en el tema de infraestructura. Y ahora me gustaría poder enseñaros la plataforma de Azure, ¿vale? Para que veáis esto cómo es en realidad. Y si me permitís un segundo, voy a compartir mi escritorio. Un segundo. Y me avisáis, por favor, cuando podáis ver el escritorio, si sois tan amables. ¿Me dais feedback? ¿Estáis viendo el escritorio? Vale, bien. Bueno, pues esta es la consola de Azure, ¿vale? Actualmente tenemos dos entornos. Tenemos un entorno antiguo, que sería tiende a desaparecer. Y luego tenemos un portal nuevo que nos ofrece nuevas aplicaciones, eh, eh, bueno, más opciones a nivel de IPs públicas, poder hacer reservas de IP, etcétera. Es el portal que ahora mismo está conviviendo con que si os lo presento es este otro. Es mucho más, el look and feel es mucho más Windows 8, ¿vale? Con esos módulos que se mueven y demás. Y como veis, bueno, pues es un entorno que te ofrece más opciones al final, ¿no? Mm, yo os diría que si vais a empezar a trabajar con Azure, empezaréis a trabajar con este portal porque lleva mucho tiempo en preview y está ya en producción. Hay cosas que todavía hay que hacer en el portal antiguo, pero bueno, lo pone aquí. Vamos a trabajar sobre el portal antiguo, ¿vale? Que me parece un wizard muy sencillo, muy visual, y vamos a crear una nueva máquina virtual, ¿vale? Como veis, el proceso es nueva máquina virtual. Me ofrece la opción de crearlo a través de una galería de imágenes, la galería de imágenes que tengo disponible, y una creación rápida. Obviamente, al final, eh, todo este proceso tendremos nuestros scripts hechos que tirarán de nuestras imágenes y todo será muy automático, ¿vale? Solo el hacer un despliegue de máquinas virtuales me llevará cuestión de minutos. No es que lleve mucho más aquí, pero bueno, os voy a enseñar la parte larga, ¿vale? Para que veáis la galería, para que veáis las imágenes que están ahora mismo disponibles. Por supuesto, en la parte de Microsoft tenemos Windows Server 2012 R2 Data Center, eh, Essential, Windows 2008 R2, el RDE, el Remote Store Service Session Host, ¿vale? Con Office 365 preinstalado, ¿vale? Para que podáis hacer un remote app o virtualizar esas aplicaciones dentro de vuestra compañía. Está hecho el despliegue en cuestión de minutos. En un Session Host, como veis, el virtual no está. Para proveer VDIs no estará aquí nunca porque no se puede hacer. Tenéis una technical preview de Windows Server 2016, SharePoint, tenéis SQL, la versión 2014, 2012, 2008, BitTorrent, Java, las versiones de Oracle, lo que os decía, ¿vale?
tenéis software tenéis Navision 2015, 2016, y abajo os dice sobre que va sobre un Windows Server 2012 R2, ¿vale? Os dice el sistema operativo sobre lo que va a correr. Aquí tenéis diferentes versiones de Visual Studio para que lo montéis. SharePoint, versiones, o sea, aquí empezamos ya la parte Linux, OpenSUSE, Ubuntu, OpenLogic, Barracuda, Coreos, etcétera, ¿no? Veis que la oferta es importante, ¿no? Bueno, pues deciros que si vosotros, esto es un tema muy importante, si vosotros tenéis una licencia ya prepagada de SQL, por ejemplo, y tenéis contratado software assurance, podéis hacer una movilidad de licencias a la nube. Es una de las ventajas que tiene el software assurance. Es decir, no tendríais que coger en esta galería el- el- la versión de SQL que viene aquí en la galería, porque vais a pagar esa licencia por minuto. Sin embargo, a lo mejor si no queréis hacer ese desembolso o necesitáis una máquina con SQL de forma temporal y queréis hacer ese pago por minuto, cogeríais la versión de SQL aquí en esta galería y pagaríais la versión, o sea, la licencia por minuto, ¿vale? Sin embargo, ya os digo, no hay ningún problema en movilidad de licencias siempre y cuando tengáis software Asuna. ¿Qué tendríais que hacer si tuvierais software Asuna? Montar un Windows Server 2012 R2, instalarlo exactamente igual que lo instalaríais en una máquina on-premise. En esta pantalla, en esta parte del wizard, vemos que nos ofrece 5 diferentes niveles de parcheado. ¿Vale? Puede ser que a mí el último parcheado de Microsoft me esté dando problemas. Yo conozco, no tengo hecho un desarrollo para este parcheado y quiero irme al anterior. Y por seguridad me voy a ir al último. Bueno, pues me voy al último nivel de parcheado y no hay ningún problema. ¿Vale? Vamos a irnos al penúltimo. Nos pide un nombre de máquina virtual. Vamos a poner pruebas webcast 01. Bueno, no me deja porque es muy largo. Me dice que qué nivel de máquina quiero poner, a lo que hablábamos al principio de la webcast, de nivel básico o estándar, siempre que vayamos a poner en un entorno en producción en nivel estándar. Y aquí vemos las diferentes tipos, los diferentes tipos de máquinas que hemos visto al principio de la presentación, las de tipo A, las de tipo D, las de S, ¿vale? De V2, que son las de S, y las de tipo G, ¿vale? Y luego también las A9, A8, A9 y A10 y A11, ¿vale? Que son las que están optimizadas para procesos de alta carga de red, ¿vale? Vamos a coger una máquina A2, ¿vale? Para hacer la prueba, un nombre de usuario, pues vamos a poner, no nos deja poner administrator ni root ni nada de esto, pero administrador sí, curiosamente. A los españoles en español no hay problema. Una contraseña y pasamos al siguiente nivel. En este nivel es muy interesante, ¿vale? Aquí vamos a decidir primero si vamos a crear un nuevo cloud service, el servicio en la nube que hablábamos antes. Eh, de forma predeterminada, si nosotros vamos a usar esta máquina como una máquina única, sin que conforme servicio con ninguna otra, por cada una de esas máquinas se va a crear un cloud service. O sea, se va a crear un único nombre de DNS a nivel global, que en mi caso sería prueba cuecas, ¿vale? Me pone el mismo nombre de la máquina si está disponible. Aquí me dice que sí, que nadie en el mundo ha puesto prueba webcast y que lo puedo coger con la coletilla cloudapp.net. O bien me da la opción en este desplegable de añadirlo a un cloud service que yo ya he creado con otras máquinas, ¿vale? Si me va a montar una serie de DCs, etcétera, bueno, pues, o un SharePoint o un servicio de IS, etcétera, pues me conviene que todo esté dentro del mismo cloud service, ¿vale? Que todo tenga el mismo acceso. En este caso vamos a dejarlo por defecto. Me dice
dónde quiero meterlo, en qué región, ¿vale? Porque yo puedo crear una máquina virtual en todos estos data centers, en el sur de Brasil, en el este de Estados Unidos, centro norte de Estados Unidos. Estos son los 5 data centers que hay en Estados Unidos. Estos son el norte de Europa. Tenemos el oeste de Europa también, el este de Japón, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues o me da la opción de añadirlo a una red virtual que yo ya habría creado previamente, ¿vale? Los primeros pasos a la hora de crear cuando creáis una suscripción o cuando entréis por primera vez en una suscripción, bueno, pues para empezar a funcionar, si queréis montar máquinas virtuales, lo primero que hay que hacer es montar un almacenamiento donde van a ir todas los VHDs de esas máquinas virtuales, los discos que forman esa máquina virtual y una red virtual, ¿vale? Una red virtual en la cual, bueno, pues yo puedo luego montar mis subredes, puedo montar mi gateway, puedo montar mi VPN sitio a sitio, punto a sitio, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso sería lo primero. Yo ya lo tengo creado. Bueno, voy a decir que me lo meta dentro de mi red. Yo tengo creadas diferentes subredes. Bueno, tengo una sola, porque si no me saldrían aquí. Y me dice que si quiero crear una cuenta de almacenamiento o quiero meterlo en una cuenta de almacenamiento generada. Yo os recomiendo, ¿vale? Que no lo pongáis por defecto porque, bueno, crea un nombre absolutamente infumable que no se... Bueno, un chorro de nombre espectacular y luego a la hora de detectar en qué contenedores tenemos nuestras máquinas virtuales no vamos a ser capaces, ¿vale? Siempre lo digo, ahora no se me ha olvidado decirlo al principio, pero cuando se trata de montar un entorno en Azure, sobre todo ahora que es una tecnología que está, digamos, novedosa, ¿vale? Vamos como con mucho cuidado a la hora de hacer todo, hace falta mucho papel y boli y mucho diseño y mucho saber lo que vamos a hacer, ¿vale? Es fácil, eh, digamos, resolver los errores en un entorno en nube, porque bueno, borra la máquina y la vuelves a hacer, pero hay muchas veces que es tedioso. Pero papel y boli, sobre todo para el tema comunicaciones, para el tema cómo voy a paquetizar mis diferentes servicios, si quiero que este servicio se vea con este, si quiero un servicio para un cliente y otro para otro, la plataforma es multitenant, puede albergar varios usuarios, no es recomendable porque por el tema de que cobro y de que no cobro, o sea, no es muy recomendable. Para el tema del pricing es conveniente un tenant por cliente y bueno, pues me lío. Al final, el storage, lo mejor es que vosotros lo creéis primeramente, le pongáis un nombre y vosotros vayáis metiendo dentro de ese storage todas las máquinas virtuales que queráis. Y aquí veis lo del conjunto de disponibilidad, lo que hablábamos al principio. El conjunto de disponibilidad es decirle a Microsoft que esta máquina y otra no se pueden apagar a la vez. Con lo cual, yo no tengo creado ningún conjunto de disponibilidad, con lo cual no me sale en el desplegable ninguno. Me sale que cree uno o ninguno, porque no hay ninguno creado. Si yo ahora lo creo y creo otra máquina virtual, me saldrá el que he creado ahora en la siguiente máquina virtual, en el desplegable, y esas dos máquinas ahora mismo estarían en un conjunto de disponibilidad y no se apagarían nunca al mismo tiempo, ¿vale? Aquí abajo, lo que hablábamos de los endpoints, los extremos, puertos que quiero abrir. Por defecto se abre el remote desktop para podernos conectar a la máquina por RDP, por terminal, y el PowerShell, pues exactamente lo mismo, ¿no? Para poder acceder y a través de scripting a la máquina. Y tenemos todos estos que son los más conocidos, y luego, pues a través de scripting con PowerShell podemos abrir el puerto que necesitemos. ¿Eh? En esta página nos deja bueno, nos instala una serie de agentes o de extensiones que llama Microsoft, que es software em, que nos ayuda, bueno, pues como puede ser VG Info, etcétera, etcétera, que nos ayuda. Siempre le digo que sí. Em, Luego tenemos en esta página, si queremos, no tenemos una herramienta
de antivirus, de protección de nuestras máquinas, no hace falta que la adquiramos, la podemos pagar aquí por minuto exactamente igual que, que, que el SQL como hablábamos antes. Y con esto se pondría a crear nuestra máquina virtual, ¿vale? No vamos a esperar ese proceso ahora porque tarda unos 10-15 minutos, pero vamos, mira, aprovecho para que veáis la plataforma BNDPod, ¿vale? Que es la plataforma de imágenes, ¿veis? Eh, Sinceramente, la mayoría del software que hay aquí no lo conozco, ¿vale? Pero bueno, si sois linuxeros y trabajáis con este tipo de software que todo corre sobre Linux, ¿vale? Conozco algunos, el típico, bueno, me voy al final, que están los que conozco. Y tenemos, por ejemplo, para montar un WordPress, nuestro propio blog, nuestro propio software de WordPress montado en Azure para poder tener nuestro blog o ceder blog, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es una plataforma que tenéis a vuestra disposición. Lo que haría es coger exactamente igual, añadir una de estas imágenes a vuestra galería de imágenes para hacer despliegues de máquinas virtuales, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues en cuanto a las máquinas virtuales, por ejemplo, esta que tenemos aquí, que está en ejecución, deciros que si yo me meto dentro de esta máquina virtual, ¿vale? Y la apago por el sistema operativo, aquí la máquina, aunque me saldrá apagada, seguirá en ejecución y sigue teniendo coste. Para apagar una máquina virtual, hay que apagarla desde aquí, desde la consola de administración. ¿Qué nos permite? Pues nos permite, por ejemplo, adjuntar un disco. Esta máquina virtual quiero que tenga 3 discos más SSD adjuntos para que haga una aplicación. Bueno, pues sería adjuntar, conectar un disco vacío y iniciaríamos un wizard que nos preguntaría qué características quiero con esos discos, tamaño, etcétera. Aquí dándole a conectar, lo que hacemos es descargarnos el archivo RDP para conectarnos a esa máquina. Le voy a dar para que lo veáis. Veis que se está descargando el archivo RDP, que sería darle y con ese acceso, pues entraríamos a la máquina virtual por RDP exactamente igual que he hecho. Capturar la máquina quiere decir hacer un snapshot de la máquina, ¿vale? Si estáis familiarizados con las nubes privadas, con los entornos de Hyper-V y VMware, bueno, pues es un snapshot exactamente igual que lo que hacemos. Eh, los discos, ¿vale? La información de los discos y las imágenes, bueno, pues crear una imagen, lo que hemos visto. Como veis es un entorno muy sencillo, ¿vale? El entorno de máquinas virtuales. Todo esto son, digamos, servicios independientes que nosotros podemos hacer. Crear servicios móviles, servicios en la nube, servicios de lote, bases de datos SQL en modo SaaS, el almacenamiento que puede ser de uno o de otro, un nuevo almacenamiento, pues todo veis, es, es un wizard, ¿vale? Todo te explica lo que tienes que hacer. Aquí vemos el tema de Big Data, podemos montar un clúster de Big Data, podemos montar servicio de Service Bus, cacheado, Victol. Aquí están los servicios de recuperación, ya sea de Site Recovery o de un bol de backup normal y corriente. El bol de backup nos permite descargarnos eh, esto de aquí, ¿vale? Que es para crear un Azure Backup Server, que es un DPM a todas, ¿vale? Con casi un DPM, quitando que no puede hacer backup en cintas y que no se puede meter con DPM, o sea, con System Center, pero es un DPM a todas con el que que nos descargamos de forma gratuita para hacer nuestros backup corporativos y utilizar como, como repositorio nuestro almacenamiento en nube. Y bueno, como veis, poco más. Deciros que, bueno, a la hora de eliminar una máquina,
me da la opción de mantener los discos conectados o eliminar los discos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo en un momento dado eh, eh, cometo un error con una de las máquinas y bueno, pues pierdo el control sobre ella o lo que sea, o me da un error, elimino esa máquina, pero dejo los discos conectados, vuelvo a crear una nueva máquina 100% operativa y le añado ese disco y ya tengo la máquina operativa al 100%, ¿vale? Esto que ya está aprovisionando, ahora mismo seguramente lo que esté haciendo será instalando el software adicional que instala, bueno, el BG Info que nos da información del servidor, etcétera, pero en breves minutos sería una máquina 100% operativa. Y bueno, vuelvo a compartir, vuelvo a compartir de nuevo la PPT. Y vale, yo con esto hemos terminado. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Espero que eh, os haya servido para despejar algún tipo de, perderle un poquito más de miedo a todo esto. Y ahora, bueno, voy a parar la grabación y dejo un espacio de tiempo para que hagáis las preguntas que necesitáis. Voy a parar la grabación.